Instrumentos de medición. Concepto de medición. Medición es un proceso que vincula conceptos abstractos con indicadores empíricos. Medir. Medir significa asignar símbolos o valores a las propiedades de objetos o eventos de acuerdo con reglas. Instrumento de medición. ¿Qué es un instrumento de medición? Un instrumento de medición es un recurso que utiliza el investigador para registrar los datos observados sobre las variables que tiene en mente. Un instrumento de medición adecuado es aquel que registra los datos observados por el investigador y que representa verdaderamente lo que el investigador observó. ¿Qué requisitos debe cubrir un instrumento de medición? Confiabilidad. La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales. Esto yo lo entendí así. Si tú quieres medir 1 litro de cualquier tipo de líquido, tú sabes que 1 litro siempre va a tener 1000 mililitros. No porque tu líquido cambie o tu líquido sea diferente, sus unidades de medida van a incrementar. Validez. La validez en términos generales se refiere al grado en que un instrumento mide realmente la variable que pretende medir. Por ejemplo, si tú quieres medir la inteligencia, tú tienes que buscar un instrumento que realmente mida la inteligencia y no otra cosa, como por ejemplo, uno que mida la memoria. O sea, no tiene nada que ver que tú quieras medir, que tu intención sea medir la inteligencia y tengas un instrumento que mida la memoria. Tienes que buscar un instrumento que se adecue a lo que tú quieres medir. La validez es un concepto del cual pueden tenerse diferentes tipos de evidencia. Evidencia 1. Relacionada con el contenido. La validez del contenido se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico del contenido que se mide. Es decir, es el grado en el que la medición representa el concepto o variable medida. Evidencia 2. Relacionada con el criterio. La validez de criterio de un instrumento de medición se establece al comparar resultados con los de algún criterio externo que pretende medir lo mismo. Esto sería como comparar una gráfica de qué edad predomina en Guadalajara con una encuesta que de igual manera pretende medir qué edad predomina en Guadalajara. Ahí podemos comparar los resultados de los dos tipos de instrumentos de medición. Evidencia relacionada con el constructo. A esta validez le concierne en particular el significado del instrumento, esto es, qué está midiendo y cómo opera para medirlo. Integra la evidencia que soporta la interpretación del sentido que posee las puntuaciones del instrumento. Esto es, entender qué instrumento estás utilizando, cómo opera ese instrumento y qué es lo que va a medir ese instrumento. Literalmente es entender tu instrumento de medición. ¿Cómo se sabe si un instrumento de medición es confiable y válido? Esta es una fórmula que dice que X es igual a T más E, donde X representa los valores observados, los resultados disponibles, T los valores verdaderos y E el grado de error en la medición. Si no hay error de medición, o sea, donde si E es igual a 0, el valor observado y el verdadero son equivalentes. Esta situación representa el ideal de la medición. Cuanto mayor sea el error al medir, el valor que observamos, en el cual nos basamos, se alejará más del valor real o verdadero. Y por último, la objetividad. La objetividad se refiere al grado en que éste es o no permeable a la influencia de los sesgos y tendencias del investigador o investigadores que lo administran, califican e interpretan. Este es, ¿qué tan influenciable es tu instrumento de medición? Si se puede influenciar por, no sé, algún factor externo o incluso algún factor del mismo investigador. Y esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.